A ver, pronóstico es bien difícil poder establecerlo ahora con los hechos tan en caliente. Lo que sí podemos hacer una evaluación respecto a la situación concreta. Primero, sin duda, aquí hay una violación al derecho internacional por parte de Rusia, por parte de Putin. Se violan principios de la Carta de las Naciones Unidas como del derecho internacional que se genera en la costumbre internacional y en ese sentido no hay dobles lecturas. Rusia ha invocado el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, es decir, la legítima defensa. Sin embargo, no cumple con ninguno de los requisitos que esa norma señala. Sí, Paulina, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle precisamente cuando dice que se viola el artículo 51, que es la legítima defensa en el fondo. ¿Legítima defensa de qué? Para que pudiésemos entender el contexto y cuál sería el pensamiento o la lógica de Rusia, ¿no? A ver, en la Carta de las Naciones Unidas hay una norma que justamente se establece después de las dos guerras mundiales y todo lo que había ocurrido en el pasado, ¿sí? Por el cual se prohíbe el uso y amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Por lo tanto, en otras palabras, está prohibida la guerra. Prohibida no solo el uso, sino que también la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Ya? Y por otro lado, los Estados tienen la obligación de solucionar pacíficamente las controversias. ¿Ya? Esa es la norma base del derecho internacional y de la comunidad internacional en materia de seguridad internacional. ¿Ya? Y hay dos grandes excepciones por las cuales un Estado puede utilizar legítimamente la fuerza. Una es la legítima defensa y la otra es cuando hay autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cosa que en este caso evidentemente no lo vamos a tener porque el Consejo de Seguridad, para que autorice el uso de la fuerza legítimamente, no tiene que haber un Estado que vote en contra dentro de estos 5 miembros permanentes donde está Rusia. Por lo tanto, dejamos fuera esa opción de autorización del Consejo de Seguridad y nos quedaría la segunda, que es el artículo 51 de la Carta, que establece la legítima defensa individual o colectiva. Y la Carta dice expresamente que es un derecho inminente que tienen los Estados para defenderse, es decir, utilizar legítimamente la fuerza cuando hay ataque armado en su contra. Que no es el caso. Este no es el caso. Que no es el caso. Y además una serie de otros requisitos que establece ese artículo 51. Que no todo está en el artículo 51, pero también la Corte Internacional de Justicia ha ido agregando otros requisitos para que la legítima defensa sea válida. Sí, Paulina, te puedo interrumpir porque te quiero agregar un dato adicional que lo ha dicho Putin, lo dijo antes, a los minutos de haberse concretado finalmente esta invasión. Si alguien, dijo él, ¿no es cierto?, interfiere, tendrá consecuencias como nunca se han visto. ¿Qué representa para ti esa frase? Amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Y de la fuerza nuclear o no? Es que cuando dice nunca se han visto. Yo creo que a ver, él lo ha dicho en estas semanas y lo dijo expresamente, que si es que Ucrania invadía Crimea, recuerden que Crimea fue anexada en 2014 a la Federación Rusa, por lo tanto para la Federación Rusa, Crimea es parte del territorio ruso. Y dijo en una entrevista que si es que Ucrania invadía Crimea, él estaba dispuesto a usar incluso que no se olvidaran que él tiene el arma nuclear. ¿Ves? Eso en relaciones internacionales se llama disuasión nuclear. Ahora, eso no significa que la vaya a usar. No, pero amenaza con. Significa que lo está amenazando con. Claro. Está diciendo, ojo, porque si a mí me atacan, si a mí me pegan un golpe, recuerden que yo tengo un arma que puedo causarle un golpe igual o superior al que me dan. Eso es, en relaciones internacionales, lo que se denomina disuasión. Y en este caso, disuasión nuclear. Brutal. Ahora, lo que quisiera explicarle bien a la gente es que el artículo 51 habla de la defensa individual o colectiva. Significa que un Estado lo pueden atacar y obviamente que ese Estado, si está siendo atacado por otro Estado, ojo, obviamente tú no le puedes decir, oye, usted no puede usar la fuerza. No, legítima defensa. Tú puedes utilizar la fuerza para repeler el ataque por el cual tú estás siendo víctima. Y además dice colectiva.
Cuando dice colectiva, ese es el fundamento jurídico para las alianzas militares que se han creado luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles son dos de esas grandes alianzas militares que se crearon con fundamento en el artículo 51? Primero, en 1949 se crea la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN. Sí, claro. Está fundada en esta defensa colectiva. Y la otra que se creó en 1955 fue el Pacto de Varsovia, Exacto. que fue justamente la alianza militar del bloque soviético. Hoy día no existe el Pacto de Varsovia, se acabó con el término de la Guerra Fría y la disolución de la Unión Soviética, y lo que se ha mantenido ha sido la OTAN. Y ciertos estados que pertenecían al Pacto de Varsovia, que estaban bajo la Unión Soviética, de a poco se han ido pasando a la OTAN. ¿Y cuál es el gran miedo de Putin? ¿Cuál? Que sea Ucrania Exacto. un nuevo miembro de la OTAN. Exacto. Porque al ser miembro de la Paulina, OTAN... muy breve. Pero que termine ahí. Sí, ya dale. Perdón, termine esa idea, por favor, Paulina. Es que esto es lo importante. A ver. Si es miembro de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte de la OTAN tiene un artículo 5º, Ya. que es el artículo de la seguridad colectiva. Que yo cuando se lo enseño a los estudiantes les digo que esto es como los tres mosqueteros. Todos para uno y uno para todos. Es decir, ese artículo lo que está diciendo es que si alguno de los miembros de la OTAN es atacado por un tercero, todos pueden ir en defensa de ese Reaccionan tercero. todos, claro. Pero no es el caso porque Ucrania está en la OTAN. Pero como Ucrania no está en la OTAN, no puede aplicarse el artículo 5. Pero aún así, el gobierno, entiendo en su mensaje central, presidente, canciller, todos han dicho, el mundo puede y debe detener justamente el gobierno de Putin. El momento para actuar es ahora. ¿Puede hacerlo el mundo o simplemente son palabras que se van a repetir de aquí varios días, varias horas? Pero ¿puede el mundo detener a Vladimir Putin? Puede, pero ¿querrán? Bueno, A ver, aquí es que esto es lo Buena difícil, pregunta. porque una cosa, y aquí yo me saco mis dos sombreros. Por un lado, yo hablé como profesora de Derecho Internacional, explicándoles la norma internacional, y ahora me voy a poner mi sombrero de profesora de Relaciones Internacionales. perfecto. Que no es lo mismo, la política internacional no siempre coincide con el derecho internacional y lo estamos viendo. Y ahí es donde uno tiene que entrar a analizar los factores, las causas de las intervenciones. Y en este caso hay que analizar profundamente las causas de la intervención, de por qué Putin está haciendo lo que está haciendo y cuáles son los límites o cuál es el margen de acción que tienen la OTAN, la Unión Europea, la comunidad internacional para poder reaccionar. Ya. Y yo ya les dije que hay un gran límite, que el Consejo de Seguridad no va a poder actuar porque tiene el veto de Rusia. No va a poder participar el Consejo de Seguridad. Olvídense del Consejo de Seguridad, salvo declaraciones como lo escuchamos anoche y presiones. Y aquí va a venir qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de las sanciones, desde el punto de vista de cómo se va a tratar de presionar al máximo para que Putin recule, para que no siga avanzando ¿Ya? y para que se vuelva a la situación status quo. Pero aquí vamos a ver cuánto Putin está dispuesto él a llegar lejos en esta intervención. Paulina, yo tengo... Hola, buenos días, te habla Gonzalo Espinosa, yo soy oficial de Marina en retiro. Hola, Gonzalo. Mira, metiéndome en la cabeza de Putin, porque aquí hay que ver cuál es su planificación, y aquí concuerdo con lo que decía hace un rato atrás Libardo, que esto es una planificación que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Esto Claro. no fue No ayer fue de que ayer. durmió mal y dijo Eso. atacamos hoy día. Claro. Esto es un paso a paso que fue avanzando hasta llegar al momento indicado para hacer el ataque. Desde lo militar es perfecto, digamos. Es feroz decirlo, pero es una operación Él muy fue efectiva. moviendo cada una de sus piezas del ajedrez para llegar a este minuto, que era el minuto preciso para hacer el ataque. Pero ahora hay que pensar en lo que viene. A mi juicio, y no sé, Paulina, si tú coincides con lo que pienso yo, Putin lo que está haciendo es una conquista rápida del máximo de terreno posible, porque él sabe que la comunidad internacional se va a tirar encima, van a venir las sanciones y va a venir el momento de negociar. Y ahí es donde él va a dejar cada una de estas conquistas y quedarse con el terreno que él decida. Ese es mi punto de vista, no sé qué opinas tú. Mira, yo coincido bastante con eso y para eso hay que entrar en la lógica de Putin. En relaciones internacionales uno lo que hace es analizar un factor
que se llama el factor personalidad del tomador de decisión. Porque ustedes han hablado de los intereses que hay aquí y no me voy a detener en ellos, del gas, del petróleo, de todo eso, porque esos son factores que se han ampliamente discutido. Yo me quiero concentrar en la figura de aquel que toma la decisión. En este caso, Y en este Vladimir sentido, Putin. es Vladimir Putin. Claro. Vladimir Putin, ¿quién es? Es un ex agente de la KGB. Es además, fue espía en Alemania, en Berlín Occidental. Sí. Por lo tanto, habla muy bien alemán. Y además, él en su lógica, y lo ha dicho expresamente, estima que el término de la Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética, fue una gran humillación para Rusia y una gran humillación para la Unión Soviética. Él no está de acuerdo con lo que hizo en su momento Mikhail Gorbachev cuando llega a un acuerdo con George Bush padre, y donde se dice que hay un acuerdo no escrito en el cual Occidente, por la vía de Bush padre, se habría comprometido a no ampliarse hacia lo que era la ex zona de influencia de la Unión Soviética, ni con la OTAN ni con la Unión Europea. Sin embargo, en la práctica lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. Países que eran de la órbita de la Unión Soviética se han ido, por un lado, integrando a la Unión Europea. Sí. Tenemos la gran ampliación del año 2004, donde ingresaron 10 países de Europa Central y Oriental. Ojo, no hablar de Europa del Este, porque yo lo acabo de corregir a alguien en Twitter. No hablemos de Europa del Este, porque es un lenguaje de Guerra Fría. Claro. Estamos hablando del este y el oeste del telón de acero. Pero sigue Porque habiendo igual, parece. Geopolíticamente, esto es Europa Central. Libardo. Paulina. No es Europa del Este. Hola, Paulina. Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Libardo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, nos escribimos permanentemente con Paulina. Describamos el ascenso de Putin, que es fascinante desde el punto de vista... ella muy habilidosamente, Paulina, dice, mire, aquí está la profesora de Derecho Internacional, aquí está la profesora experta en análisis internacional, aquí está la lista internacional. Putin lideró con la KGB una operación contra Boris Yeltsin que yo dejé escrita en un libro que se llama El día que se desplomó la Unión Soviética. Para tumbar a Yeltsin, que estaba en un momento bajo de la popularidad, la KGB sacó todos los escándalos que había contra Boris Yeltsin y pusieron en la avanzada a Putin. Putin, que fue alcalde de San Petersburgo, Había sido el protegido de que había sido protegido, Y que fue alcalde. va al Kremlin, le dice, Boris, vamos a sacar todos estos escándalos a la opinión pública. A no ser que... A no ser que firme aquí la renuncia. Y Yeltsin, con algo de reflejo, le dijo, bueno, pero no lo voy a firmar en blanco, a propósito de las hojas en blanco. Dijo, no, es en blanco no. Voy a poner algunas condiciones. La primera condición, no me persigan. No haya investigación contra mí ni contra mi familia y yo pueda vivir en Rusia el resto de mi vida más o menos tranquilo. Eso es lo que gatilla el ascenso de este personaje que lo describen. Perdón, que frío, fue así la vida de él, pues. sí, que describen a Putin, personaje frío, lleno de cultura, como dice Paulina, con un elemento importante que es conoce los códigos, no solamente que manejan los espías, sino la prospectiva. O sea, Putin sabe de prospectiva, no está improvisando. No, Putin tiene absolutamente. 25 escenarios hacia adelante, sabe porque fue un especialista en eso. Entonces, Paulina, desde esa perspectiva, cuando uno ve la historia de Rusia, tú tocaste el punto central de esto. Putin se está convirtiendo en el paladín de la reivindicación de la vieja Rusia. Pero espérame, ojo ahí con la pregunta, que quiero agregarte un punto también, perdona, El nuevo zar. Libardo, es que me interesa saber, Paulina, si es esa vieja Rusia zarista o es esa vieja Rusia Unión Soviética. ¿Y cuál es la ¿Dónde- diferencia? Ay, ¿Y me dónde, perdiste. ¿Y dónde está más cerca? ¿Dónde está más cerca el alma de Putin? ¿De esas soviets que fueron los que derrocan a los zares en función de la clase obrera que se toma el poder? ¿O de los zares, de los oligarcas que fueron derrocados? ¿Me entiendes o no? Ninguna de las dos. Ya. Chan, Es una chan. Rusia pensada en el siglo XXI, Claro. Ya. del 2022. Y para los rusos, hay que entender una cosa en todo esto. Para los rusos, Ucrania es parte de Rusia. Claro. Rusia nace siglos atrás en Ucrania, es su cuna. Para ellos es parte de Rusia. Y además,
Ucrania fue una de las repúblicas que creó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Imagínate. Por lo tanto, está en el corazón de lo que fue la Unión Soviética, pero al mismo tiempo está en el corazón de la Rusia más profunda. Y no es necesariamente ni la Rusia zarista, ni la Rusia soviética. Es una Rusia pensada en la grandeza de esa Rusia, pero llevada en la mentalidad de Putin al siglo XXI. Que es la proyectada seguramente proyectada al siglo XXII. Claro. Porque tal como le dice Libardo, Putin proyecta con esa imagen, esa rememoranza del pasado que alimenta el nacionalismo. Putin ha pasado a ser un líder que paulatinamente ha utilizado el nacionalismo para ir de una democracia delegada a una autocracia en la cual justamente hay una pseudodemocracia, porque hay elecciones, pero esas elecciones no son competitivas en realidad. Su gran competidor es el Partido Comunista, pero los tiene bajo prebendas y los tiene ahí como para hacer como que es oposición. Claro. Pero la real oposición está detenida, con Alexei Navalny, están deportados o los han matado. Sí, pues. Han Ese es el habido gran muchos tema. atentados de líderes Paulina, envenenados. Entonces, no hay realmente... Entonces, esa es la visión de Putin hoy día. ya. Dicho y aclarado ese punto, yo quisiera volver atrás para que quienes estamos siguiendo esta transmisión podamos entender y no nos perdamos en el camino. Solo hacer el paréntesis que Vladimir Putin podría estar al mando hasta el 2032, 35. Sí, por esa reforma que hizo, Porque modificó la Constitución. Porque claro, porque Y podría hacerlo de nuevo, y si esto podría puede hacerlo ser. nuevo, o sea, podría estar La vida entera eternamente. vitalicio. Claro, Tiene morirse ahí. 69 años. Claro. Eso. Ya, con ese paréntesis y todo para aclarar el punto, ¿cuál es la gran diferencia cuando hay gente que habla de lo que decía Mirna, ¿no? Para que no nos perdamos, esta Rusia ¿será el nuevo zar o será de los soviets? ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos y qué implica, para especificar, Paulina, si es posible, esta mirada del siglo XXI y probablemente del siglo XXII que podría instaurar Vladimir Putin? A ver, no tenemos que ir al pasado, a la Rusia de los zares, donde evidentemente era una nobleza, era una realeza emparentada con el resto de las noblezas de la propia Europa.